Buenos días a todos de nuevo. Espero que estéis disfrutando de este espacio juntos. Y queríamos pues hablar continuando con nuestra serie en estos tiempos, enfrentando tiempos de crisis. Queríamos hablar también de la invitación al Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo es una persona, la persona de Dios menos conocida. Y sí es cierto que hemos estado hablando de qué hacer en tiempos de crisis. Es el tiempo de comunicar la palabra e ir más allá con ella. Dios nos mostraba la salida de ese túnel largo con diferentes zonas o pasajes. Y realmente como Dios, como Jesús, su cruz trae salvación y libertad, no solo para el futuro, sino para nuestro momento actual. Y quería invitaros a escuchar o a hablar o a meditar sobre la invitación al Espíritu Santo. Mira, no sé si te han hecho alguna pregunta del estilo, pero ¿te has preguntado alguna vez cuál es el filósofo más importante de los últimos 200 años? El filósofo más importante de los últimos 200 años, nos consta que incluso personas que estudian filosofía nos han estado escuchando en estas semanas. Igual, seguramente tienes la respuesta si nos estás escuchando. Pues sí, seguramente has acertado, posiblemente, no es fácil, la respuesta es Hegel. Y Hegel escribe una de las obras maestras de la historia que se llama La fenomenología del espíritu. ¿A qué se está refiriendo? La fenomenología del espíritu, evidentemente, es una de las obras más complejas de la historia y, por tanto, no te la puedo resumir en un minuto, pero sí que está hablando cómo la historia se va conduciendo con un hilo argumental donde el propio espíritu va creando la historia. Sí es cierto que habla de conciencia, de racionalismo, quizás hay aspectos que podríamos diferir entre su concepto de espíritu y el nuestro, pero sin entrar mucho más allá, sí que me voy a quedar con algunos conceptos. El primero de ellos es esto, el Espíritu Santo, de su propia esencia, que ya existe en Dios, desarrolla creativamente la historia. Esa historia confirma el carácter de Dios. Dios es maravilloso y se muestra a través de la creación y también de la libertad que ha dado. Y quería pues invitarte a leer un versículo, te voy a leer un versículo de la Escritura donde menciona al Espíritu, que es un momento en que Jesús se encuentra con sus discípulos. Juan, en el Evangelio de Juan se escribe, capítulo 7, versículos 38 y 39, llegó un momento que Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán aguas, ríos de agua viva. Es decir, está diciendo, si crees en mí, vas a ver algo excepcional que va a pasar en tu interior. Son ríos de agua viva que van a estar fluyendo. Esto es excepcional. Imagínate esos ríos de agua viva en el interior que producen paz, que producen alegría, que producen gozo. Y continúa diciendo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Por tanto, esos ríos de agua viva está hablando del Espíritu Santo en nuestro interior. Hay una versión, la versión textual, que nos lo dice de esta manera. Dice, el que cree en mí, como dijo la Escritura, de su vientre fluirán ríos de agua viva. Habla de su vientre, es decir, más relacionado con esa posibilidad de reproducir, ese aparato reproductor que puede reproducir vida. Es decir, aguas de vida que traen vida. Así, simplemente, pues, queríamos pues, repasar un poco, ver cómo el Espíritu Santo ha movido a través de la historia
y ponerte a ti como el primer personaje el cual sea protagonista en esta historia, porque tú y yo podemos experimentar el mover del Espíritu Santo a través de la historia. Me voy a ayudar de esta pizarra y quería invitarte a acompañarme en un eje temporal que intenta marcar la historia. Sí es cierto que inicialmente Dios, siendo Padre, Hijo y Espíritu, pues viven en la eternidad sin necesidad de nada más. Ellos están totalmente completos. Pero hay un momento que Dios, dice la palabra, Génesis 1:1, que creó los cielos y la tierra. Y es curioso porque después de este versículo puedes leer en la Escritura cómo pasó algo terrible. Dice que la faz de las aguas lo creado estaba desordenado y estaba confuso, estaba vacío, dice la Escritura. Entonces, ahí podemos encontrar que algo ha sucedido entre el versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra, el Dios perfecto, y el versículo 2, que está diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué sucedió? Pues muchos apuntan a una rebelión en el cielo, como Satanás en el cielo, siendo un ángel precioso creado por Dios, fue expulsado del cielo porque buscaba la gloria para sí mismo. Y al caer sobre lo creado, trajo desorden. Trajo el desorden de su propia voluntad. Entonces dice la palabra que el Espíritu Santo fue sobre las aguas y se movía. Dice la palabra que ese Espíritu Santo traía equilibrio y abrazaba la tierra con amor. Gracias, Señor, porque tú has venido, Espíritu Santo, a poner orden en la tierra. Y simplemente te voy a marcar algunos puntos pues para situarnos. Como inicialmente pues tienes la historia que bien conoces de Adán y Eva. Adán y Eva van a ser las personas que van a ser creadas por Dios. Adán va a ser creado de su propio espíritu con ese aliento de vida, ese neuma soplando sobre él, y Eva va a ser creada a partir de Adán, y cómo ellos, como conoces, pues van a incurrir en pecado, pero cómo el Espíritu Santo estaba en ellos a través de la vida, ese espíritu de vida. Como bien conoces en la historia, a través del pecado, pues la sociedad, la humanidad se fue corrompiendo y encontramos a un hombre que es llamado para hacer un arca muy grande, donde ellos, tan solo su familia, van a ser encontrados en ese lugar y salvados en ese diluvio que va a venir. Entonces ahí encontramos paz, ahí encontramos la cercanía de Dios con Noé para pedirle estas cosas. El Espíritu Santo era cercano a Noé para explicarle estas cosas. Luego, a continuación, va a haber un personaje llamado Abraham, al cual se le va a transmitir el que traiga una nueva forma de entender a Dios a través de la fe. La fe que Dios puso en Abraham como padre de fe. Y entonces el Espíritu de Dios transmitió sobre Abraham fe para
crecer en él, en la humanidad. Luego hay personajes que incluso quizás no son muy relevantes dentro de la historia, pero vas a oír personajes como Sansón, donde va a ser el Espíritu Santo de Dios que le va a dar fuerza, le va a dar una fuerza que no va a residir evidentemente en el cabello, sino es una fuerza que viene de parte de Dios. Luego va a venir un guía importante como Moisés, que va a liberar del pueblo de la esclavitud. Va a ser guía. Fíjate cómo el Espíritu Santo a lo largo de la historia va transmitiendo en Adán vida, en Noé cercanía, en Abraham fe, en Sansón fuerza, en Moisés guía. Luego, posteriormente, va a haber un hombre excepcional llamado David, que va a ser un rey, y él va a ser un hombre de conquista, va a dar grandes territorios. Con David incluso se ocupa el máximo territorio nunca imaginado de la historia de Israel. Es el Dios que ve en David pues, las promesas que estaban por cumplir. David va a recibir del Espíritu Santo esa conquista. Incluso su hijo Salomón. Su hijo Salomón va a ser un hombre sabio, ese hombre de paz, Shalom, y cómo el Espíritu Santo le va a dar una sabiduría excepcional y una paz sobre todo el territorio. Conoces personajes como Daniel, que va a traer en Babilonia pues un orden político, una diligencia, un saber hacer. Vas a encontrar un personaje como Esdras. Y Esdras va a ser un hombre excepcional porque va a ser inspirado por Dios para recoger todos los libros escritos hasta el momento, inspirado por el Altísimo para cerrar lo que sería el canon, sería la Biblia, sería el Antiguo Testamento. Y así encontramos que todo el Antiguo Testamento hasta la llegada de Jesús, ves al Espíritu Santo obrando continuamente. Obrando continuamente. Más personajes vas a encontrar ahí en ese Nuevo Testamento. Juan el Bautista va a ser la persona que va a recibir del Espíritu Santo, el que va a llegar a Jesús. Ha habido ya 430 años entre Esdras y entre esa llegada de Juan el Bautista y Dios va a romper ese silencio. El Espíritu Santo hablando. ¿En qué maneras el Espíritu Santo es necesario en tu vida? De todas las que hemos dicho, necesitas más vida, más cercanía, mayor fuerza, mayor conquista, mayor sabiduría, mayor profecía o entendimiento de lo que Dios dice, como Juan el Bautista. ¿A qué Dios te está llamando? Porque es un tiempo diferente el que estamos viviendo, un tiempo para clamar al Espíritu Santo de Dios. Para clamar al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué de estas cosas son necesarias? Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento. Y llega Jesús y es encarnado a través de una mujer que es totalmente sometida a la voluntad de Dios. Va a ser María. El Espíritu Santo le va a dar ese sometimiento, ese corazón puro para poder albergar en su vientre al Salvador. ¿Sabes que Jesús o María fue engendrada por el Espíritu Santo? Fíjate la obra del Espíritu Santo a lo largo de toda la historia que engendra para traer la vida de Jesús en el vientre de María. Como bien sabes, Jesús, 33 años después de su nacimiento, va a morir y va a ir al Seol por 3 días. Pero, ¿sabes? El Espíritu Santo va a ser quien lo va a resucitar hasta el cielo.
Y luego se van a levantar hombres llenos del Espíritu Santo. A partir de un momento, 50 días después de la resurrección, llega un momento excepcional, Pentecostés. Y esto va a hacer que 120 personas que están reunidas van a ser llenas del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, toda la humanidad que viene posteriormente, si hace aquello que Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él. En ese momento de recibir al Espíritu Santo, maravillas sucedieron y se levanta, por ejemplo, lleno del Espíritu Santo, un hombre como Pedro y Pedro va a ser absolutamente lleno y va a hablar con la autoridad y va a dar directrices a la iglesia. La iglesia, excepcional. Excepcional como Dios, a un hombre que había mentido hasta en 3 ocasiones, ocultando que seguía a Jesús, de pronto es levantado por el Espíritu Santo para enseñanza. Un hombre como Esteban, el primer mártir de la tierra, va a recibir consuelo del Altísimo. El Espíritu Santo le va a poner un rostro sonriente a pesar del sacrificio en aquel momento. Dios va a levantar a través del Espíritu Santo a Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia y que posteriormente va a tener un encuentro con Jesús a través del Espíritu Santo. Y desde entonces va a ser el que va a asentar la enseñanza de la fe cristiana. Un hombre como Juan, habiendo sido apóstol, habiendo sido compañero de Jesús, encontramos que escribe ese libro, entre otros, pero concretamente ese libro Apocalipsis, estando en el Espíritu. Y ese Apocalipsis que significa revelación, porque el Espíritu Santo trae revelación. El Espíritu Santo es quien abraza, es quien se pasea sobre la faz de estas aguas, sobre la faz de esta tierra, para traer sobre nuestras vidas consuelo, enseñanza, comunidad, sometimiento, salvación, sabiduría, conquista, fuerza, obediencia, cercanía, vida. Y la historia muestra a Dios precioso. El Espíritu Santo es ese Dios no reconocido, ese Dios poco reconocido. El Espíritu Santo es quien nos permite respirar cada día, mirar, reconocer, pensar, conectar con Dios. En nuestro corazón hay como un vaso totalmente vacío en el momento que nacemos y que solo puede ser llenado por el Espíritu Santo de Dios. Como sabéis, somos cuerpo, somos alma, esa base de los sentimientos, pero hay también un espíritu, nuestro espíritu, que necesita conectar con Dios, y esa conexión es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es una persona dentro de la Trinidad de Dios. Tiene pensamiento y lógica y nos lleva a toda la verdad. Tiene sentimientos y se contrista si hacemos algo incorrecto, se goza. Tiene voluntad para llamar y decir, ven Jesús, ven pronto en esa segunda venida. Y el colmo de su gozo es todo lo que lleva a Jesús. Esa es su obra, llevarnos al reconocimiento de Jesús. El Espíritu Santo es quien toma decisiones, es quien desarrolla su propia voluntad. Es persona. Tiene su capacidad inteligente, su voluntad,
su sentimiento. Pero es un Dios cercano porque fue enviado sobre la faz de las aguas para abrazarla y para poner orden. ¿En qué medidas necesitamos orden en nuestra existencia? ¿Cómo es ese Espíritu Santo? Mira, en Isaías 11:2, en ese libro el profeta habla de las formas del Espíritu Santo, que nos recuerdan a esos 7 brazos. Si has visto alguna vez un candelabro judío con los 7 brazos, incluso a veces en Apocalipsis se dice los 7 espíritus, siendo un mismo espíritu, pero en 7 áreas. Isaías, en ese versículo, capítulo 11, versículo 2, dice, y reposará sobre él, refiriéndose a Jesús, el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. Es decir, da un panorama un poco más amplio de la verdad y la raíz del Espíritu Santo en las diferentes áreas. El Espíritu Santo ha desarrollado y permite desarrollar la historia, y la historia se va formando con ese hilo conductor que ha conectado todas las partes y que hace que todo tenga sentido, que es el Espíritu Santo. Y quizás es una historia con muchos personajes y muy compleja, pero te lo voy a hacer mucho más breve. Te voy a mostrar simplemente para finalizar que hacerte llegar el sentir que Dios ha puesto en mi corazón para transmitirte y dar conciencia del momento que estamos viviendo. Mira, te voy a mostrar la historia en un cuadrado. Mira, Dios muestra a Adán las cosas que se deben hacer, la libertad que tiene, y Adán elige, juntamente con Eva, otro camino. Y en esta época viene un camino de rebeldía de los seres humanos. Va a venir un camino a través del pecado de Adán, va a venir rebeldía. Pero esto va a llevar a un momento donde la sociedad estaba muy lejos de él, donde Dios va a levantar a Moisés, y en Moisés, juntamente con los mandamientos, va a comenzar otra etapa de la historia importantísima, como va a ser la época de la ley. La ley va a intentar decir a los seres humanos, debéis hacer esto si queréis tener reconciliación conmigo, me habéis fallado, me habéis traicionado, habéis elegido vuestro propio camino que os va a ir peor. Pero Dios, al ver que la humanidad estaba tan lejos, envió una ley y dijo, quien haga esta ley, estos mandamientos que yo pongo, será santo. Yo lo aceptaré. Pero no había ningún ser humano capaz de cumplir toda la ley. Esto mostraba un camino todavía más lejano de Dios, hasta llegar a un punto totalmente lejano, totalmente alejado. Y entonces Dios, cuando tiene a la humanidad totalmente lejos, ahí Dios va a enviar, junto con la encarnación de su Hijo Jesús, de Dios mismo, va a enviar la esperanza para retornar hacia el camino de Dios, para poder retornar, para poder llegar a hacer más cercano la salvación con Jesús. Él va a explicar en una nueva etapa la realidad del reino. El reino va a ser
lo que conecta en esta tierra con las cosas de Dios, el funcionamiento del cielo en la tierra, va a explicar en el Sermón del Monte, va a mostrar su amor al prójimo. Y finalmente, como bien sabes, va a morir y va a resucitar. Y eso va a propiciar una nueva realidad, que va a ser el derramamiento del Espíritu Santo. El derramamiento del Espíritu Santo va a venir en ese día de Pentecostés, que como estaba ya profetizado, vendría un momento en que se derramaría el Espíritu Santo, un Espíritu que ha sido enviado por el Padre y el Hijo. Jesús mismo llegó a decir, es necesario que yo me vaya, le dijo a sus discípulos, para enviaros al Consolador, al que os va a traer consuelo, en griego al Paracleto, a esa parte de Dios que va a traer totalmente consuelo. Y el Espíritu Santo va a hacer y hace que venga una nueva etapa en la que estamos, la era del Espíritu Santo. Esos últimos días, como dice la Escritura en el capítulo 2 de Hechos, vendría en esos últimos días el derramamiento del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va a tener como pretensión reconectarnos con Dios. Lo que se había perdido con Adán, rompiendo esa relación con Dios en rebeldía por su propia voluntad, ni siquiera la ley pudo acercarle a Dios y tuvo que venir Jesús explicando el reino para que ahora el Espíritu Santo nos lleve a toda la verdad y nos traiga salvación. Así, sin más, te quiero invitar al Espíritu Santo. El hilo de toda la historia, donde en la historia puntualmente se ha ido encontrando con hombres grandes, conocidos como David, Sansón, Moisés. Ahora de pronto en esta era del Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo que se acerca, sino que viene a vivir dentro de nuestro corazón. Y es por eso que la Escritura dice que correrán ríos de agua viva en el interior. Como dice, vida en ti y a través tuyo. Tú eres el personaje de la historia, eres uno de los que estás ahí, pero no en una etapa antigua, sino en una etapa mucho mejor, que es la era del Espíritu Santo. Te ha tocado vivir a ti y a mí y es un privilegio estar viviendo en una época donde tan solo tenemos que reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, como que murió en la cruz por nosotros, que llevó todo nuestro pecado, que se entregó. Y nosotros estábamos ahí, en esa esquina, totalmente alejados de Dios. Pero después de esa muerte y resurrección, el Espíritu Santo hace que nos acerquemos de nuevo a Dios. ¿Quieres acercarte a Dios en este día? Quizás no le conoces, quizás estás escuchándole y no entiendes bien qué estamos diciendo. Al Espíritu Santo hay que experimentarlo. Y te invito ahora a que tú le puedas conocer. Si tú no reconoces a Jesús como tu Salvador, no lo sientes cerca, te pido que tú le digas y que te entregues ahora y le digas, Señor Jesús, yo te quiero conocer. Ven a mi vida, perdóname por todos mis pecados. Gracias, Jesús, Dios, por venir a morir por mí.
Y si tú has hecho esa oración o hace tiempo que has hecho esa oración sentida en el fondo de tu corazón, crees que Jesús murió por ti. Dice la Escritura que el Espíritu Santo del cielo viene a morar a tu corazón y que ahora eres no solo una criatura de Dios, eres hijo, eres hija de Dios, del Altísimo. Y simplemente para finalizar te quiero dar invitar a tres consejos. El primero es: empieza bien el día. Empieza el día arrodillándote, poniendo la postura que puedas, fijándote en Jesús, fijándote en el Espíritu Santo, fijándote en el Padre. Y aunque sea cuestión de 10 segundos, comienza el día diciéndole: Señor, heme aquí, ven Espíritu Santo, haz tu obra en mí y a través mío. Empieza bien el día. En segundo lugar, te quería invitar a que no te conformes aceptando en tu vida algo que está en desorden. El Espíritu Santo vino a poner orden. Tú imagínate que vas con el coche y de pronto ves un semáforo que estaba en verde y de pronto se pone en amarillo. Cuando está en amarillo, estás a punto de pasar, muchas cosas pasan en la mente y dices, ¿lo paso? ¿No lo paso? Justamente cuando lo pasas se te ha puesto en rojo. Y un buen consejo es frena. Cuando lo veas amarillo, frena. Y yo te voy a invitar a tomar este consejo. Cuando veas una luz amarilla en tu vida, frena. Señor, estoy sintiendo mucha rabia en esta situación. Para. Y dile, Espíritu Santo, echo fuera esta rabia. Dame de tu paz y de tu amor. Quizás estás sintiendo ansiedad. En el nombre de Jesús, te paras y le dices, Espíritu Santo, echo fuera esta ansiedad, dame de tu paz. Quizás tienes un dolor de cabeza, algo tremendo que está quitando tu tranquilidad. No te conformes, no te acostumbres a vivir con ese dolor. Para y dile, Espíritu Santo, echo fuera este dolor, trae de tu sanidad en mí. Segundo consejo, el primero era empieza bien el día, el segundo, no te conformes. Si ves la luz amarilla, frena y ponlo delante de Dios para que circules en verde, en orden con Él. Y en tercer lugar, recuerda que Dios te llena del Espíritu Santo también con dones y capacidades de lo alto, que Él mismo tiene, pero que a Dios permite que tú y yo colaboremos con Él. Por tanto, sé un instrumento activo en las manos de Dios. Extiende el reino con Él. Eres un agente de transformación en las vidas. Eres un vehículo donde va el Espíritu Santo. Eres como el chofer que lleva a ese personaje público y maravilloso de un lugar a otro. Eres tú quizás la persona más cercana que compañeros tuyos o amigos pues puedan conocer de Dios. Quizás eres tú la parte de Dios que más pueden llegar a conocer actualmente. Ora por ellos, por sanidad, por gozo. Háblales de Jesús. Pregúntale al Espíritu Santo qué mensaje tienes que decir. Dice la Biblia que el Espíritu Santo pone en nuestros labios lo que debemos decir en cada momento. Así, 3 consejos. Empieza bien el día diciendo, heme aquí, lléname Espíritu Santo y trabaja a través mío. Luego, cuando vayas durante el día a toda velocidad, si hay un ámbar, algo que no cuadra, una discusión, invita al Espíritu Santo a traer orden en esa situación. Y en tercer lugar, sé un chofer, un activo agente para llevar la verdad del Espíritu Santo a los demás. Gracias, Señor. Quería finalizar orando. Y quizás tú has reconocido a Jesús en este momento, escuchándonos. Quizás lo estás escuchando en diferido. No importa, la palabra de Dios está ahí y es real y es la misma hoy y mañana. Quiero orar por ti. Y también quiero orar para que Dios traiga, si hay luces ámbar en tu vida,
sea de sanidad, sea porque hay un conflicto dado y que Dios traiga restauración, quiero orar por eso. Pero voy a orar confiando en que el Espíritu Santo va a hacer algo. Y también te voy a invitar a que compruebes si Dios ha hecho algo y si ves una especie de respuesta del Señor en tu vida en cuanto a paz, a sanidad, a conversión, a restauración. Quiero que de alguna manera nos hagas llegar tu palabra, tu mensaje, tu testimonio, porque podemos gozarnos también del obrar del Espíritu Santo. Pon en tu mente por un momento qué no está funcionando. Y lo vamos a poner al Espíritu de Dios. Señor, declaramos tu orden y tu poder sobre cada una de las circunstancias que ahora estamos pensando, Señor. Declaramos sanidad, declaramos restauración en las relaciones, Señor, que ahora se están poniendo en esos pensamientos. Declaramos en el nombre de Jesús conversión, que muchos puedan escuchar y creer en ti. Te pedimos que tú les traigas salvación. Declaramos, Señor, guía para los que están desorientados. Declaramos consuelo para los que están tristes y desanimados. Declaramos fortaleza para los débiles. Declaramos fe para los incrédulos. Declaramos arrepentimiento para los orgullosos. Declaramos ese sentimiento de comunidad para los que se sienten solos, Señor. Que tú pongas personas alrededor que le ayuden a crecer en ti. Declaramos revelación en las mentes para conocer más de tu Espíritu Santo y de tu verdad. Y en definitiva, Señor, declaramos mayor cercanía para entenderte mejor, para disfrutarte más, mayor amor por los demás, mayor sabiduría para conducirnos en la vida. Y en definitiva, mayor vida. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues sin más, finalizamos. Te damos las gracias por estar ahí. Te damos las gracias por disfrutar de esta plataforma, sea en un vídeo que escuchas posteriormente o en este espacio que has podido estar en directo con nosotros. Y te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros. Quizás no tienes iglesia, quizás quieres conocer más de nosotros, pues en primicia tenemos página web. Así que puedes visitarnos en vsans.org. Así, www.vsans.org. Y ahí nos vas a encontrar y vas a encontrar toda la información y contacto para que puedas, si quieres, pues ponerte de alguna manera pues en comunicación con alguno de nosotros. Sé bendecido, sé bien hallado y que Dios siga prosperando tu vida y tu alma. Que Dios te bendiga.